Oye, y hablando de guerra, nadie le ha puesto atención a lo que está sucediendo en Rusia, Lalo. Sí, es un conflicto grave. Rusia, los Estados Unidos o la OTAN, que Rusia era parte de la OTAN, podemos entrar en un conflicto armado muy... De niveles mundiales. De niveles mundiales. Sí. Preparamos un documento hoy para... Digo, no es para preocuparnos, porque ya con el COVID... Con la tenemos, pandemia, ¿no? con la inseguridad. Pero nos llamó la atención y vale la pena porque hay algunos paralelismos con lo que está pasando en Rusia, con un poco lo que pasa en México. Tendremos el documento producción porque ahí está. Fíjense, conflicto en Ucrania, un choque de potencias, ¿no? ¿Lo lees tú o lo leo yo? A ver, Lalo, ayúdame. Antecedentes, Rusia anexa Crimea. Desde hace siglos, Ucrania había sido dominada por manos extranjeras. Entre los siglos IX y XIII, por ejemplo, Ucrania formó parte de la Rusia de Kiev, sí, la primera federación de tribus eslavas que formarían la actual Rusia. Con la creación de la URSS y después de la Segunda Guerra Mundial, también se creó la República Socialista de Ucrania, que al principio no tomaba Crimea como parte de esta, sino sigue siendo de los rusos que la habían anexado en el siglo XVIII. En 1954, Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética, dio a Crimea a poder ucraniano, pero bajo el mando de la URSS. En 1991, con la caída de la República Soviética, Ucrania se consolida como país independiente y mantiene una buena relación con Rusia. Sin embargo, la influencia de Occidente creció hasta el punto que en 2012 se anunció un acuerdo de colaboración entre la Unión Europea y Ucrania. Viendo una posible influencia militar extranjera a la orilla de su territorio, Rusia ejerce presión sobre el presidente ucraniano, que termina suspendiendo el acuerdo, huyendo del país y provocando una desestabilización política que terminaría con Rusia invadiendo Crimea, el puerto militar más importante, y anexándolo oficialmente a Rusia en 2014. Actualmente, la parte oriental de Ucrania con Rusia sigue en conflicto. Es por esto que surgen estas nuevas tensiones. La anexión armada de Crimea a Rusia, aunque bajo un referéndum convocado por los invasores, provocó un punto crítico en las relaciones internacionales. Rusia fue expulsado del Grupo de los Ocho, el grupo de potencias industriales del mundo, y la Unión Europea impuso fuertes sanciones económicas que hasta la fecha siguen vigentes. La península de Crimea sigue en Sebastopol, la principal base naval rusa en el Mar Negro. Al este de Ucrania, en la frontera rusa, a ver en si, la zona si nos de ayudan Donbass, quitando a Lalo para poder ver el mapa, porque va a ser interesante. Ahí está. Al este de Ucrania, en la frontera rusa, en la zona de Donbass, empezaron conflictos armados a tal grado que se declararon independientes en territorio ucraniano la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk. Sin embargo, no han sido reconocidas internacionalmente. Han existido 2 intentos diplomáticos de solucionar el conflicto entre los actores, pero ninguno ha funcionado. Actualmente se cuentan 1,5 millones de desplazados en esta región. Así que bueno, pues así están. Todavía sigue la presentación, por favor. Pero... Dale, compadre. Pero aquí viene lo interesante. No hay conflicto armado, conflicto político, Lalo, que no esté motivado por una cosa. El dinero, la energía. Claro. Los intereses. Así está. Si me quitan del cuadrito, valdría la pena para que vean. Rusia ha construido un gasoducto que llevaría hasta Alemania, a las reservas de gas de gran parte de Europa. Sin embargo, el proyecto está suspendido por el conflicto. Actualmente, la mayor parte del gas ruso que llega a Europa proviene de Ucrania. Ajá. Con la apertura del Nord Stream 2, Rusia podría hacer llegar todo el gas por Alemania, dejando a Ucrania totalmente indefensa y sin el ingreso de $2,000 millones y una posible, pero no segura, ocupación rusa. El bloqueo del nuevo gasoducto no solo afecta a Rusia, sino a los países europeos que necesitan más gas, pues los precios del recurso se han disparado considerablemente en los últimos años. ¿Qué más? Tensiones actuales, ahí va. En 2021 Rusia acumuló cerca de 100,000 tropas en las fronteras con Ucrania y en la península de Crimea. En diciembre del 2021 Estados Unidos emitió un comunicado en donde informa que cree firmemente que Moscú prepara una invasión a Ucrania a inicios del 2022, es decir, actualmente. Así es. La Unión Europea
se limita a amenazar con duras sanciones si Rusia invade. Sin embargo, los países europeos no han logrado llegar a un consenso en relación a las sanciones. El 11 de enero de 2022, los líderes de Estados Unidos y Rusia se reunieron en Ginebra sin ningún resultado positivo en las negociaciones. El 14 de enero, Estados Unidos anuncia que Rusia planea una operación de falsa bandera en Ucrania para poder invadirla de manera justificada. Rusia acusa de una manipulación mediática de parte de la OTAN y el gobierno de Estados Unidos con los medios de comunicación occidentales y que en las negociaciones solo darán frutos si se promete que Ucrania nunca será parte de la OTAN. El 22 de enero llegan a Ucrania 90 toneladas de armas y municiones por parte de Estados Unidos para defenderla de Rusia. O defenderse ellos mismos de Rusia. Así es. El 23 de enero, Estados Unidos ordena evacuar a sus diplomáticos de Ucrania ante una inminente invasión rusa al territorio. Rusia calificó esto como alarmista y exagerado, mientras que el Reino Unido apoyó esta medida. Por su parte, Alemania no ha emitido apoyo alguno. Y aquí vamos al tema. Las relaciones entre los países son de intereses. ¿Por qué Alemania no manifestó nada? Porque es la principal beneficiada del gasoducto. Claro. ¿Por qué los Estados Unidos están en una dinámica con Rusia? Porque ven que el hecho de que Rusia vuelva a expandir sus territorios como lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial, en un peligro potencial para los intereses económicos de los Estados Unidos. Claro. Y por eso Reino Unido se alinea. Y a veces aquí en México nos la pasamos con que no es posible que el presidente haya mandado un representante y que se van a enojar. Las relaciones entre países no son de amistad, son de intereses. Claro. ¿No? Pero llama la atención dos cosas, Lalo. ¿Sabes cómo está el precio de los energéticos en Europa? Reino Unido, España y Alemania están sufriendo. Por las nubes. Por las nubes. ¿Cuánto ha aumentado la energía eléctrica en España? A ver si nos ayuda a producción. Bueno, creo que ya lograron hacer ahí un Sí, pero en promedio, acuerdo, ¿cuánto? pero, Hasta pero llegó a 1000%. subir. O sea, Impresionante. literal regresaron a la época de las velas. Y obviamente esto también implica que viene uno de los inviernos más duros en Europa. Han sido temperaturas muy bajas donde el gas además se dispara. Se disparó. Recordar aquí Claro. lo que sucedió en México. México, En febrero, fíjense, Alemania. A ver, ayúdenme primero. ¿Pueden poner el mapa de Europa? Me gustaría, ahí, ya me dejan en el cuadrito. Alemania, Sí. no, a ver, Ahorita están buscando el mapa, compadre. Sí, están ¿no? buscando el mapa. Sí, Yo pensé o sea, que tampoco así, no, güey. Sí, Güey. se me olvidó que es producción. Pero lo que pasa es que me interesa ubicar a las personas en el mapa y ubicar lo que pasa en México con la CFE, el gasoducto, Pemex, todo este asunto, ¿no? Claro. Porque finalmente el problema central de los principales... ¿Por qué hubo guerra con Irak? Justamente por el petróleo. Años después nos dijeron que porque eran terroristas, pero años después fue por el petróleo. Claro. El que está muy bueno es ese, pero no sé si lo puedas darle doble clic, Mago, para que se amplíe. El que está en el cuadro negro. Ese Ajá. mero, y para que me puedas poner en un costado, porque aquí puede que salga un editorial interesante. No sé qué acabas de hacer, yo nomás lo que quería es... No, ya te fuiste para otro lado. Nomás pon el mapa. Nomás dale doble clic, compadre, y ya, ponlo del otro lado. Ay, Dios, paciencia. Ya por fin traje a López Dóriga al programa, Y mira pero lo que me pasa. sigue fallando producción. Es Bueno, que ahí en producción seguimos teniendo a Y son 3,000 personas allá a atrás. Platanito allá atrás, compadre. O sea, no es posible, ¿no? Bueno, ahí está el mapa. Creo que ahí se Fíjense, ve claro. Ahí está el mapa de Rusia, ¿no? Sí. Y está de su lado izquierdo, tiene a Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia y Ucrania más abajito, ¿no? Sí, todos los países que eran parte de la URSS. Eran parte además. de la URSS, todos ellos, ¿no? La URSS antes llegaba hasta Alemania. Hasta Polonia, mira. Con Bielorrusia en la Sí, frontera. por eso llegaba hasta la frontera alemana. Sí. La URSS, Polonia, Ucrania, no, Polonia sí se había independizado, pero Lituania, Bielorrusia, Letonia, todos esos eran parte de la URSS. Pero aquí lo interesante es que Ucrania tiene su frontera con Moldavia, Rumania, Hungría, Eslovaquia y Polonia, ¿ok? Y Alemania está hasta después de Ucrania. El gasoducto va a atravesar desde la parte del puerto hasta allá. ¿Qué sucede aquí, Lalo? Alemania
Francia, España, Reino Unido y Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial han sido un solo eje. España no, han sido un solo eje. España llegó mucho después. Han sido un solo eje económico y potencias, ¿no? Aliados estratégicos. ¿Por qué hoy Alemania no manifiesta nada respecto a lo que está sucediendo? Porque ellos son los beneficiados del gasoducto y la crisis de lo que está sucediendo. Claro. Entonces, vámonos al caso de México. ¿Se acuerdan que hubo apagones de energía eléctrica en el invierno pasado? Sí, claro, nos fue ¿No? re mal con un chorro de cosas. Eso sí. sucedió porque los gasoductos que generan la energía eléctrica estaban en Texas. Y en Texas, ante el congelamiento, tuvieron que reducir la producción de energía. No llegó gas a México. Y al suceder esto, México fue el afectado. Claro. Conclusión. A los países les interesa primero atender a sus gobernados. Al presidente de los Estados Unidos le puede interesar mucho lo que está sucediendo en Ucrania, pero lo está haciendo bajo la dinámica De proteger a sus proteger a las personas que viven en los Estados Unidos, ¿no? A la primera ministra de Alemania le puede interesar mucho lo que está sucediendo en Ucrania, pero lo está haciendo, ¿por qué, Lalo? Porque lo que le interesa es lo que le pase a la gente de Alemania. Claro. Y así nos podremos ir. Y en México tendemos a rasgarnos las vestiduras sin entender la dinámica mundial. Si México se queda sin gas, sin gasolinas, sin petróleo, sin energía, estamos a merced Del los resto del intereses mundo. del mundo, ¿no? Y no estamos en la dinámica de que está Vladimir Putin, me acordé de ti, que esté lijándose las, hoy qué vamos a hacer para conquistar al mundo y dañar a México, o que esté Joe Biden, hoy vamos a ver qué hacemos para lastimar a México. No, simplemente es que las dinámicas internacionales no dependen de uno, dependen hasta de los fenómenos naturales.